arranca con un salto. Buenos días, amigos de Conecta con nosotros. Hoy, día 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer, un día muy especial. Emitimos desde el Hospital de Día Lachman, referente en atención a pacientes con diversidad mental. En el programa de hoy nos iremos turnando los distintos componentes del equipo. Os preguntaréis por qué empezamos el programa 4 hombres: Juanjo, Fernando, Francisco y servidor, Ángel Antonio. Bueno, pues queremos sumarnos y hacernos partícipes de las reivindicaciones sobre los derechos de la mujer. Pedimos que se garantice su integridad personal, su libertad y su igualdad laboral y constitucional frente al hombre. Pensamos que no es un tema solo de la mujer, sino que incumbe a todos dentro de la sociedad. La segunda parte del programa la llevarán como homenaje a la mujer Fe y Paquita. No os lo perdáis. Y bueno, antes de que se me olvide, decir que nos podéis escuchar en radiolabarandilla.org y en YouTube Conecta con nosotros. Pues comenzamos y lo hacemos con una sencilla reflexión familiar. Quisiera expresar mi sentimiento de solidaridad con este Día de la Mujer, 8 de marzo. Y lo haré escribiendo sobre mi querida abuela paterna, Antonia. Cuando contrajo matrimonio con mi abuelo José, eran tiempos difíciles. Tuvo 9 hijos, siempre trabajando y luchando por sacarlos adelante. Con un gran cesto a la cabeza, vendía lo que mi abuelo cultivaba en el huerto, siempre velando por sus hijos. La recuerdo delgada pero muy fuerte, no muy alta, pero a mí me parecía la mujer más alta del mundo, de cabello muy negro y recogido y siempre hospitalaria con los demás y de gran generosidad de corazón. Si hubiera vivido en esta época, qué mujer tan ejemplar. Me gustaría abrazarla, contarle mis cosas y reírme con ella. Eran otros tiempos. El hombre, mi abuelo, en este caso, imponía sus criterios y mi abuela poco podía hacer, aunque lo recuerdo como entrañable y extraordinario. El feminismo es necesario para reivindicar la lucha por los derechos de la mujer y su empoderamiento para poder trabajar y vivir en igualdad con el hombre. ¿Por qué no prima el amor en las relaciones? ¿Por qué hay tanta agresividad hacia la mujer? Esta sencilla reflexión me ha hecho sentir a mi abuela muy cerca. Su constante alegría y fortaleza de ánimo, su forma de ser, ejemplar, ha sido motivo constante de estímulo para mí. Mi solidaridad con este Día de la Mujer. No entender sus derechos a nivel de igualdad con el hombre en la sociedad actual es no entender la vida. Bueno, pues podemos comentar un poco si queréis. Sí, bueno, yo comentarte que a la par de lo que tú estabas comentando, pues decir que mis abuelos también pasaron por una época difícil. Mi abuelo no es que fuera machista, pero sí que tenía unos tintes un poco más, digamos, ¿Autoritarios? No, autoritarios no. Digamos un poco más conservadores. Uh-huh. Y mi abuela tuvo que trabajar a la vez que mi abuelo, entonces en ese sentido pues él lo aceptaba. No estaba de acuerdo, pero lo aceptaba. Y luego comentar también que, bueno, mi madre tuvo que trabajar desde los 13 años hasta los 16 para una fábrica textil y durante esa época no tuvo el reconocimiento que se mereció y no tenía contrato definido por aquella época. Uh-huh. Yo en mi caso, pues mis abuelos paternos y maternos, pues mis dos abuelos, tanto el paterno como el materno, eran militares los dos. Pero bueno, sí era un poco... Mi abuelo materno no era nada machista, pero por ejemplo mi abuelo paterno sí lo era. Y bueno, pues en caso de mis abuelas, pues las dos se dedicaron al mantenimiento del hogar, a la colaboración con los maridos y ellas solas en las tareas de la casa y a educar a sus hijos. Uh-huh. Y bueno, pues sí, mi abuela materna trabajó, bueno, pues por su cuenta, arreglaba de vestidos, hacía vestidos como modista, pero por su cuenta. Uh-huh. Y mi abuela paterna, pues no, trabajó en casa con la crianza de sus hijos y las labores domésticas. Entonces, pues bueno, pues esa es la historia de mis abuelos en cuanto al tema. Bueno, pues igual
mis abuelas se dedicaban a la casa y ya está. Y esa era. O sea que bueno, que ya es una labor claro, es lo que importante. Claro, que se dediquen a la casa, eso no quiere decir que sean menos. Claro. Es decir, trabajaban muchísimo, porque claro, en la casa se hacen muchas cosas. Y claro, pues mi madre igual, ama de casa, y claro, las amas de casa merecen todo nuestro apoyo porque trabajan sin descanso para educar a sus hijos, para llevar la casa y claro, pues aunque no trabajen fuera, pero trabajan dentro. O sea, es un trabajo muy sacrificado también, sí. El ama de casa. Fíjate, mi madre muchas veces dice que está desaprovechada, entre comillas, porque pues tiene nociones de no solo llevar la casa, sino pues de peluquería, tiene nociones de jardinería, de cocinar, en fin, de muchos aspectos. Y sin embargo, pues está dedicada, se ha dedicado siempre a estar con sus hijos y a llevar la casa. Es que ama de casa son oficios múltiples. Sí. Son muchos trabajos dentro de la casa. Es verdad. Tiene mucho mérito y es un trabajo tan digno como otro cualquiera y encima que no está retribuido, ¿no? Claro, está poco valorado. Poco valorado. Y sin embargo es esencial. Bueno, pues respecto al origen del Día Internacional de la Mujer, decir que el primer hito histórico más importante del feminismo se produjo en 1789, durante la Revolución Francesa, cuando las mujeres de París, mientras marchaban hacia Versalles y al grito de libertad, igualdad y fraternidad, exigieron por primera vez el derecho al voto para la mujer, pero no se lo concedieron. Pues en los avances de los derechos de la mujer, pues se puede decir que hasta el siglo XX la mujer no era considerada ciudadana en ningún país del mundo, ni siquiera en Inglaterra y en Estados Unidos, que son los más avanzados. La educación de la mujer se limitaba a las labores domésticas y estaban siempre subordinadas, primero al padre y luego cuando se casaban al marido, o sea que no tenían derechos ni nada. A partir del siglo XIX esto empezó a cambiar. Con la revolución industrial, pues las mujeres empezaron a trabajar en las fábricas, pero igual sus salarios eran controlados por el padre y por el marido cuando estaban casadas. Luego ocurrió algo en 1908, que fue ejemplar. Bueno, ejemplar no, fue una ocasión muy dramática, porque en Nueva York, en la fábrica Cotton, pues las trabajadoras hicieron una huelga por las mejores condiciones de trabajo y por el aumento salarial. Y entonces el empresario, como represalia, las encerró con llave y como hubo un incendio, pues fallecieron 129 mujeres trabajadoras, un 8 de marzo de 1908. Con motivo de esta tragedia, pues en 1910, en Copenhague, en 1910, o sea, hace un siglo, más de un siglo, en Copenhague se propuso el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Eso en 1910. En 1918 ya las mujeres en Inglaterra tuvieron por primera vez en Inglaterra derecho al voto femenino. En 1920, en Estados Unidos, con la 19ª enmienda de la Constitución americana, también empezaron a tener derecho al voto. Y en España, hasta el 1933, tampoco votaban las mujeres. Es decir, que la mujer empezó a considerarse ciudadana con plenos derechos para votar, como todos los demás, sufragio universal, pues en estos años, ¿no? Y eso en los países más avanzados, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, y luego ya pues en otras partes del mundo pues no, ni existen, como a nivel ciudadano, de derecho al voto. Luego voy a destacar que en 1960 empiezan los primeros movimientos feministas. En 1975 la ONU establece como Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo y en 1979 se aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en la actualidad forma parte de nuestra Constitución Española Nacional de 1978. Si no lo sabéis. Muy bien, pues muchas gracias, Francisco. A vosotros. Y Juanjo. Recientemente hemos realizado un taller en el Hospital de Dia Lachman sobre la mujer y su gran aportación en distintos ámbitos, científico, educativo, humanitario y hacia la paz. Os queremos hacer partícipes del mismo y vamos a comenzar hablándolos de alguna de estas mujeres, de estas grandes mujeres. Comenzamos con Madame Curie.
Pues sí, Madame Curie fue la quinta hija del matrimonio de Lodowsky-Boguska. Su padre era profesor de enseñanza media de física y matemáticas, y la madre era maestra, cantante y pianista. Por lo tanto, nació en una familia un poco acomodada. Estudió clandestinamente en la Universidad Flotante de Varsovia. Allí las mujeres en Polonia, bajo el Imperio ruso, por aquella época, pues no tenían derecho a entrar a la universidad. Y ella, con su determinación, pues quiso estudiar y lo pudo conseguir. En 1891 fue a París, donde culminó sus estudios y llevó a cabo sus trabajos científicos más sobresalientes. Y en 1893 recibió su licenciatura en física y comenzó a trabajar en un laboratorio industrial. Inició su carrera profesional en 1894 con unas investigaciones sobre las propiedades magnéticas de los aceros, y en ese mismo año conoció a Pierre Curie. Se casó con él en 1895 y quedó viuda de él en 1906. Entre 1898 y 1902 los Curie publicaron unos 32 trabajos científicos. Compartió el Premio Nobel de Física de 1903 con su marido Pierre Curie y el físico Henri Becquerel. Años después ganaría el Premio Nobel de Química en solitario en 1911. Y murió en 1964 a los 66 años de edad a causa de la exposición a la radiación de tubos de ensayo con radio que guardaba en los bolsillos de su trabajo. Bueno, pues destacar de esta mujer que fue todo un carácter y una determinación por parte de ella. Igual que María Montessori, que es la que voy a hablar ahora, que igual tenía una fuerza de voluntad tremenda y una determinación y un tesón inigualables. Esta italiana nació en 1870, siglo XIX, y bueno, que ¿cómo empezó? Pues rompiendo moldes. Empezó a estudiar medicina en la Universidad de Roma, pero es que era la única mujer que había en la Facultad de Medicina, y tuvo que primero superar la oposición de su padre, que no quería que estuviera estudiando medicina la única alumna. Luego tampoco la querían los compañeros ni los profesores, no la quería nadie, pero ella con su fuerza de voluntad hubiera apelado al mismo presidente de la República Italiana para estudiar. O sea, estudió en medicina, se sacó la carrera de medicina de especialidad en psiquiatría, y luego después, como psiquiatra, pues empezó a trabajar con niños deficientes. Pero luego se dio cuenta de que sus niños aprobaban los exámenes oficiales. Luego empezó a darse cuenta de que su campo era la pedagogía. Entonces renovó la enseñanza, desarrollando un particular método conocido como método Montessori, que se aplicaría primero en escuelas primarias italianas, luego más tarde en todo el mundo, y era dirigido especialmente a niños de la etapa preescolar. Y se basaba en el fomento de la iniciativa del niño con un material didáctico especialmente diseñado. El niño aprendía en gran medida por sí mismo y al ritmo de sus propios descubrimientos, con plena libertad para aprender. Eso chocaba con el método tradicional, ¿no? El método tradicional, pues la maestra o el maestro impone la disciplina a los alumnos. Sí. En cambio, con el método Montessori, pues lo que hacía era pues dejar al niño que... Un poco de libertad, ¿no? Y ya ahora no solo a los niños, sino a los adolescentes, a los jóvenes que están en instituciones Montessori. A Juanjo le ha influido mucho esta mujer, porque me acuerdo en un taller que tuvimos recientemente, era sobre atención y memoria. Bueno, había que buscar la solución a un ejercicio que nos habían puesto y tal, y Juanjo pues se paseaba por entre las mesas y decía, bueno, pues eso, con las manos aquí en la espalda y diciendo, bueno, pues esta no es la solución, eso tienes que borrarlo, eso, promoviendo que nosotros mismos nos corrigiésemos el ejercicio, ¿no? Me ha influido mucho María Montessori, sí, es verdad. Es verdad. Bueno, pues la siguiente mujer, también importante en el ámbito científico, es Rosalind Franklin. Y bueno, nació en 1920, el 25 de julio, en Londres, y falleció muy joven, a los 38 años, el 16 de abril, en el distrito del Chelsea, en Londres, también en el Reino Unido. Rosalind Franklin se doctoró, bueno, primero se graduó en química y física cuando tenía 21 años. Comenzó a investigar sobre el carbón y el grafito,
y su tesis doctoral a los 26 años pues fue sobre este tema, ¿no? Posteriormente se traslada a París, allí conoce la técnica de la difracción por rayos X, técnica que utilizaría para investigar a los 31 años en Londres de nuevo, en un laboratorio del Estado, pues la estructura del ADN, la estructura helicoidal del ADN. ¿Por qué tiene un gran valor esta mujer? Pues porque su padre, por ejemplo, no quería que una mujer estudiase en la universidad. Y luego sus compañeros, otros investigadores, pues no la recibían bien. Había un ambiente muy machista y muy hostil hacia ella. Y tanto fue así que 4 años después de su fallecimiento, usando sus investigaciones, pues Maurice Wilkins, James Brown y otro investigador, James Watson, pues usando sus investigaciones ganaron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962. Nunca se reconoció sus aportaciones las aportaciones de Rosalind Franklin al estudio sobre el ADN. El Premio Nobel de Física fue a esta investigación. O sea, lo que refleja pues cómo la sociedad pues era machista, ¿no? Discriminaba a la mujer. Discriminaba a la mujer, claro. Bueno, pues a colación de lo que dices tú, Ángel, pues esa investigación que hizo Rosalind Franklin, pues ha sido muy influyente, por ejemplo, pues lo que vimos actualmente, la pandemia del coronavirus, ¿no? Sí. Que bueno, para que haya más vacunas y la gente pues se pueda salvar de un virus tan mortal como ha sido el coronavirus, ¿no? Claro, sus estudios pues sirvieron para eso, para estudiar los virus, su estructura. Y ahora os hablo yo de Lady Di, la princesa de Gales, que nació el 1 de julio de 1960 en Inglaterra. Procedía de una pequeña familia de origen real, por lo que su padre, John Spencer, recibió el título de conde de Spencer, si no lo sabíais. Tuvo una infancia complicada porque a los 8 años se separaron sus padres y tanto ella como sus hermanos quedaron a cargo del padre. Entonces, pues estudió en diversos Sandringham para internados de la Casa Real suya de Inglaterra, donde destacó en danza y natación. Luego, bueno, sabéis que se casó con el príncipe Carlos, que, bueno, pues luego se divorció de él, porque antes de la boda incluso ya sabía de una relación que existía entre Camila Parker y el príncipe Carlos. Y bueno, pues tuvo 2 hijos, Guillermo y Enrique, pero luego pues al final se divorció. Y después de todo eso, pues Lady Di, que es lo que quería incidir yo, pues se ha dedicado a diversas causas humanitarias en colaboración con los más desfavorecidos, colaborando con personas como Nelson Mandela o la Madre Teresa de Calcuta. Fíjate, yo destacaría de estas mujeres pues su fuerza de voluntad, su resiliencia y su tesón, determinación. Desde luego. Bueno, que siempre creyeron en sí mismas, ¿no? A pesar del ambiente que tenían. Tan hostil. Luego también destacar que, bueno, pues falleció en un trágico accidente de tráfico en París el 31 de agosto de 1997 y se le negó un funeral de Estado. En principio la Casa Real es lo que hizo, negárselo. Pero como vio el gran apego y cariño y amor que tenía el pueblo británico hacia la princesa de Lady Di, que por eso no la quitaron el título de princesa de Gales, pues la Casa Real cambió de opinión y se la concedió un funeral de Estado. Fue emotivo y triste a la vez, pero bueno, así fue. Fíjate, Francisco, yo recuerdo cuando pusieron la imagen en televisión y era impactante. Quedó el coche destrozado en el túnel aquel mientras subía. Con los paparazzi, ¿no? Dicen que no quería que la fotografiasen. Los paparazzi, ¿no? Sí, y bueno, tremendo. Fue tremendo. Fue impactante. Bueno, pues vamos a dejaros con una canción muy bonita que es Que no se acabe el mundo y vamos a hacer el primer cambio y va a entrar pues nuestra primera mujer, Teresa, por Juanjo a continuación. Basta ya de miedo, basta ya. Basta de silencio, ¿dónde está la palabra? El amor sincero. Algo está muriendo, óyeme. Algo está pasando.
el corazón, despierta ya. Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra. Bueno, muchas felicidades, Teresa. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, en Conecta con nosotros. Me alegra un montón venir. Seas bienvenida, Teresa. Gracias. Bienvenida, Teresa. Gracias. Seguimos presentando mujeres que nos han impactado y lo vamos a hacer con Malala Yousafzai, que es Premio Nobel de la Paz. ¿Fue en el 2014 o 2017? 2017. 2017. Bueno, pues cuando quieras, Teresa. Bueno, yo voy a hablar de Malala Yousafzai. Malala Yousafzai nació el 12 de julio de 1997. Ella quería estudiar medicina, pero su padre le dijo que no. Ella es pakistaní y, como sabéis, en Pakistán durante esa época pues estaban los talibanes. Los talibanes dijeron que las niñas no podían acudir a la escuela, que se tenían que quedar con la madre haciendo las labores del hogar. Pero ella se empeñó en ir a la escuela, entonces fue a la escuela. Pero un buen día, cuando volvía hacia su casa en una ruta escolar, pues subieron unos talibanes, preguntaron por ella y le pegaron 3 tiros. La dejaron gravemente herida y la trasladaron al hospital en Pakistán. Una vez allí, cuando mejoró, la trasladaron al Reino Unido, donde se trasladó toda su familia. Luego podemos decir de Malala que fue la persona más joven que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en el 2014. También obtuvo otros premios, como fue el Premio Sájarov en 2013. En el 2014 se le concedió el Premio de los Niños del Mundo en Suecia. También se le concedió en ese mismo año el doctorado honoris causa en Nueva Escocia. Una mujer muy laureada. Sí. Y todavía, fíjate que todavía no se ha muerto. Hombre, que muy jovencita. Que tiene 25 años. Sí. Y quiere seguir teniendo... Qué bien, qué don. Quiere seguir obteniendo más títulos. Uh-huh. Y en 2020 se graduó en la Universidad de Oxford en la carrera de Filosofía, Política y Economía. Y no puedo decir que ha muerto porque todavía sigue viva y tiene nada más y nada menos que 25 años. Uh-huh. Sigue saliendo en la televisión, en la radio, en la prensa. Y por ella seguiría. Uh-huh. No puedo decir más. Muy bien, Teresa. Muy bien, que esperamos seguir contando contigo, con tus aportaciones, que nos has hecho muy feliz y en un día tan especial como este, de la mujer. Vale, muchas gracias. Bueno, pues os vamos a dejar con un vídeo sobre el ayuntamiento conmemorativo de este 8 de marzo. Se llama El 8 de marzo lo celebramos. Y este vídeo es un poco el cambio, la transición, porque van a entrar Paquita y Fe para hacer la segunda parte del programa. Un poco como homenaje a la mujer. No os perdáis sus reflexiones y aportaciones. La segunda parte está muy interesante y os dejamos con ellas. No os vayáis.
Muy buenos días. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Muchas felicidades a todas. Eso, buen Día de la Mujer y que sean todos los días. Que nos llevemos bien los hombres y las mujeres todos los días. Es lo más grande. Claro que sí. Felicidades a las madres, hermanas, abuelas, primas, tías, en fin, a todas las mujeres. Y es también nuestro día, Paquita. Por supuesto, por supuesto. Sí. Hay un lema, ¿no?, de igualdad de género internacional para este año. El lema del día de hoy, del 8 de marzo de 2022, pues es igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Y se trata de que nos influye más a las mujeres el cambio climático. Y si nos influye en el primer mundo, ya no os cuento en el tercer mundo. Pues allí que tienen que estar de labradoras, tienen que estar con los animales, con los niños, con todo. Les afectan más los males climáticos, los desastres climáticos. Claro. Y entonces lo que hay que hacer es que a las mujeres y las niñas, que son líderes eficaces y poderosos, que se puedan implicar en iniciativas sostenibles en todo el planeta, generando una acción por el clima más eficaz. Y bueno, que tengan voz y participación en igualdad con las tareas y decisiones con respecto al cambio climático. Pero vamos, es que este año se pone el cambio climático. Y bueno, ha sido ya un acto virtual en la ONU por el Día de la Mujer. Y han participado personas muy importantes y a nivel mundial, y luego ha habido una mesa redonda. Y bueno, pues es importante lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el contexto de los programas y las prácticas del cambio climático. Bueno, pues sí, así es. Sí. También el Ayuntamiento de Madrid pues se suma a la conmemoración mundial del Día Internacional de las Mujeres con la campaña institucional El 8M lo celebramos. Y hoy hay dos manifestaciones en Madrid. Sí. Sí. Una convocada por la Comisión 8M y otra convocada por el llamado Movimiento Feminista de Madrid. Las dos son a las 7 de la tarde de hoy, pero tienen distinto recorrido. La organizada por la Comisión 8M partirá de Atocha y acabará en Colón. Y la del Movimiento Feminista de Madrid saldrá de Cibeles y terminará en Plaza de España. El lema de la manifestación de Atocha a Colón en Madrid es derecho para todas, todos los días. Y bueno, ¿las dos no defienden lo mismo o qué es lo que pasa? Hombre, yo... Sí que defienden, lo que pasa es que van separadas. Sí. Y yo creo que tendrían que ir unidas porque la unión hace la fuerza. Claro. Claro, si una asociación no es asociación y están cada una por su lado, pues no. Tenemos que estar unidas para poder vencer y convencer. Claro que sí. Ya está. Claro que sí. Y bueno, tenemos también unos reconocimientos, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, sí, que concede reconocimientos del 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y se los conceden a la médico psiquiatra Marián Rojas en la categoría científica. En el ámbito deportivo, a Ona Carbonell, capitana del equipo español de natación sincronizada. A Cristina Oria, chef y empresaria, que recibirá el reconocimiento en valor social por su labor en el confinamiento. En el ámbito de la comunicación, a Paloma Blanc Muro, periodista, influencer y madre de 9 niños. Jolín. María Blasco, fundadora de la empresa Oque Luna, recibirá en la categoría Emprendimiento. En el apartado cultural, a María Luisa Gutiérrez, productora y empresaria audiovisual. Y en la categoría institucional es para la Mutua Madrileña, por sus medidas de conciliación, entre las que sobresalen un abono a sus trabajadores de 6.000 euros por nacimiento de un hijo,
2 semanas más de permiso por maternidad y ayudas en caso de enfermedad o de cuidado de ascendientes. Y también teníamos... Bueno, y sobre todo damos la enhorabuena a la doctora Presa, que por el premio que ha recibido de la redacción médica, que celebra la 5ª edición de los premios sanitarias. Una iniciativa para reconocer y visibilizar el trabajo de las mujeres en el ámbito de la salud. Además, nosotros la entrevistamos hace un tiempo y es una persona excelente, muy profesional y muy humana. Sí. Y eso es lo que hace falta, gente buena en esta vida. Sí, además ha sido doctora de muchos de nosotros. Sí. Sí, y bueno, a ver, tenemos unas reflexiones personales sobre este día. Sí. Pues bueno, os voy a contar parte de mis reflexiones personales. Que bueno, pues mis abuelos maternos, pues ellos, aunque vivieron unos tiempos que era como supuestamente más machismo y más esas cosas, pues ellos no, ellos estaban en nivel de igualdad, de tal manera que él la dejó a mi abuela pues trabajar por su cuenta, y también las cuentas, entendía más de cuentas mi abuelita, y se las dejaba llevar a ella, que normalmente los hombres pues dicen no, ella ¿qué va a hacer? No. Y bueno, pues también otra cosa, eso es una anécdota, que cuando nacieron mi tía y mi madre, que en paz descansen, pues no pusieron el nombre del día del santo, que era la costumbre entonces, sino que pusieron los nombres que quisieron poner ellos. Y otra cosa, que bueno, tuvieron los hijos que podían mantener, y eso fue también una cosa, un gran logro en aquellos tiempos, que se morían mucho los niños y aquello era un poco más problemático. Y entonces pues eso. Y luego también pues cuando vino mi hermano al mundo, pues en vez de educarle de la educación que ya se iba dando entonces, entre mi madre y yo, bueno, más mi madre por supuesto, le fuimos encaminando a que también a hacer las cosas de casa, que si barrer, que si fregar, que si planchar, que si cocinar, que si lo que fuera. Y entonces pues él ha salido muy trabajador, muy profesional, con sus carreras y sus cosas, pero nunca ha habido que ayudarle en nada. Y ahora pues se maneja muy bien. Y es una persona excelente y bien formada en todos los sentidos. Muchas gracias, Paquita. ¿Tienes... otra cosita, que también mi madre, cuando cumplí 18 años, pues ella me hizo un regalo especial. Me regaló la guía de los derechos de la mujer. Y bueno, esta guía pues viene muy bien en muchas cosas. Por ejemplo, os puedo decir, dice, vamos a ver. Es que hay muchos puntos importantes. ¿En qué ámbitos, Paquita? Pues habla en esto en todos los ámbitos. Habla en ámbitos de trabajo, en ámbitos de previsión social, de rentas e impuestos, de muchas cosas. Está muy interesante. Y es de los avances que se iban haciendo entonces. Por ejemplo, una mujer, ¿en qué puede trabajar? Pues podía trabajar en todo. Entonces todavía no se había conseguido en ese año que poder tener acceso a las Fuerzas Armadas, las mujeres. Luego ya se consiguió. Pero vamos tomando camino y vamos avanzando en cosas. Claro que sí. Felizmente. Y aunque todavía hay cabos sueltos, entonces hay que seguir en el camino.
tenías unos Sí. abuelos muy modernos, Paquita, y una madre también muy moderna. Pues sí, la verdad es un orgullo muy grande. Sí, sí, sí. Y bueno, estarán Sí. contentos, sí. Bueno, pues yo también tengo Sí. una reflexión personal. Sí. A mí me parece muy bien que haya un Día Internacional de la Mujer, porque también hay otros días internacionales, como por ejemplo el Día del Padre o de la Madre. Claro. Pero para nosotras y para la sociedad en general, pues todavía queda mucho camino por recorrer. Sí, todavía hay que hacer bastante camino. Sí. Y también, bueno, esto no estaba programado, pero yo también doy las gracias a los hombres que se ponen de nuestro lado Sí. en este día, Claro. porque es muy de agradecer y nos sentimos muy contentas con ello. Sí, 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 muy orgullosas. Sí, muy orgullosas, sí. Sí. Pues yo creo que es necesario que haya un Día Internacional de la Mujer, porque a lo largo de la historia, pues a las mujeres nos han discriminado simplemente por el hecho de serlo. Sí. Y nosotras decimos que hemos sido infravaloradas injustamente, ¿no? Sí. Y bueno, pues reclamamos que esto no puede ser así. Claro. Los hombres lo han tenido todo siempre mucho más fácil. Bien. Entonces, pues eso, hay que caminar juntos en las mismas posibilidades y derechos. Claro, Y ya está. claro, porque sí. Porque Bueno, derechos y deberes, no todo es derechos. También todo. Sí, tenemos un camino por recorrer hacia la igualdad. Claro. Ujú. Sobre todo en los países árabes y en los países del tercer mundo. Ahí tienen que hacer más camino todavía. Bueno, sí. Las personas debemos ser valoradas por nuestras cualidades y no por nuestro género. En mi familia, pues mis abuelos, pues sí que eran un poquito machistas. Eran personas entrañables, encantadores, pero tenían Aquella época era así. Claro, eran un poquito machistas. Y bueno, pues como la mayoría de los hombres de sus generaciones, Claro. ¿no? Era la mentalidad que tenían. Bueno, pues por ejemplo, mi abuelo paterno, pues decía, me acuerdo una frase que le oí decir, que la mujer debía de estar siempre en la cocina. Sí, bueno, había un dicho antiguo que era gallego que decía, muller a sartén, na cocina están ben. O sea, era de ese estilo, claro. Sí. Pero, y bueno, y mi abuelo materno, pues a mi abuela, a su mujer, pues no le dejó sacarse el carnet de conducir. Eran así, un poquito, Sí. ya te digo, un poquito machistas, pero bueno, eran buena gente. Claro. También hay que decirlo. Claro. Sí. Y bueno, pues mi padre, en cambio, como es de otra generación, pues no es tan así, porque su mentalidad pues es un poco diferente, ¿no? Más abierta. Sí, y valora muchísimo más los valores de las personas independientemente de su género. Estupendo. Sí. Mi abuela pues tuvo que aguantarse muchas veces que su marido fuera como era, pero como ella era y es pues muy echada para adelante, Sí. pues nada, se rebelaba. y Muy emprendedora. Sí, y tomaba decisiones, aunque chocaban mucho los dos, pero bueno, Bueno. sí. Y bueno, pues ella tuvo que ponerse a trabajar desde muy niña y lo ha hecho toda su vida y es una luchadora. ¿Tú la conoces? Sí. Es una señora encantadora. Sí. O sea, Una mujer es hecha una a sí mujer, misma, una abuela buenísima. a la vez que es muy femenina. Sí. Y bueno, sí. desde aquí le mandamos muchos besos y Sí, un sí. abrazo. Muchos besos. Sí. Y bueno, también tenemos unas frases de mujeres célebres. Sí. A ver. Una es de la mujer, de la chica esta que se llama Malala Yousafzai, de la que ha hablado antes mi compañera Teresa, que dice, debemos decirles a nuestras jóvenes que sus voces son importantes. Muy importantes. Sí. Y también tengo otra frase de Selma Lagerlöf, que es la primera mujer a la que le dieron un premio Nobel de literatura,
que dice: cultura es lo que queda cuando se olvida todo lo que se aprendió. Yo he elegido estas frases porque me parece que la cultura y la educación es lo principal hacia el camino hacia la igualdad. Sí, y no se debe negar la educación a las niñas sencillamente por ser mujeres. Claro. No. Claro. Eso ya quedó muy atrás, o sea, esa mentalidad hay que cambiarla. También yo tengo una frase de Margarita Salas que decía que a las mujeres nos decían que no estábamos preparadas para investigar. Pues han salido muchas investigadoras. Claro que sí. O sea que estarían preparadas, digo yo. Sí. Y bueno, pues es que esto de que estemos solo en las cosas de la casa, pues está bien estar en la casa, pero también hay que participar en todo lo demás. Claro. Y que participemos ahí unos con otros. A 50%. Claro, como debe de ser. Claro que sí. Sí, bueno, pues vamos a poner un poquito de música. Vamos a dedicar esta canción de Bebe, que se titula Ella, a todas las mujeres. Sí. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para... Y también agradecer al Hospital de Día Lachman, dedicado a la psicorrehabilitación de personas con problemas de salud mental, a la Asociación Asispa, dedicada al cuidado de personas mayores, a la Asociación Corazón y Manos, formada por trabajadores de CLECE, y al periódico del mundo de la discapacidad, prensasocial.es. Bueno, pues nada, que felicitamos a todas las mujeres. Por supuesto. Sí, y bueno, ya el tiempo ya no da para más. Así Claro. que bueno, pues el próximo programa, Más. Para hacer sonar sus pasos, hoy sabe que su vida nunca más será